Un gusto enorme acompañarlos en esta mañana, porque además sabemos que el sello que imprime la dirección del Instituto de Estudios del Ministerio Público a estos eventos garantiza el 100% de su eficiencia. Quien les habla tuvo el honor de pertenecer a ese instituto y también de iniciar una carrera que debe culminar con el fortalecimiento de las personerías a nivel presupuestal, porque en aquel entonces, para 1993, los personeros y su relación presupuestal con las alcaldías no tenían la preeminencia que tienen hoy en día. Les quiero recordar que fue la Ley 136 de 1994 la que equiparó los salarios de los personeros a los de los alcaldes. En ese momento comenzó el primer paso desde la Constitución Política de 1991 hacia adelante y creemos que hay mucho por hacer en torno a las personerías. Sabemos que, lo diremos un poco más adelante en concreto, el conflicto inició en las provincias, el conflicto inició en el territorio y es el asiento del Ministerio Público en cabeza de cada uno de los personeros, la persona que tendrá que garantizar lo que viene, en lo que tenemos todavía esa discusión, por lo menos en la personería ya lo tenemos claro, de que se trata de un posacuerdo. En la medida en que no exista la supresión de las condiciones estructurales que han generado el conflicto, nosotros no vamos a tener en el futuro proceso de paz una reforma constitucional ni una reforma estructural al Estado. Vamos a tener el mismo Estado que estamos teniendo en este momento, solo que con unas funciones que deberán cumplirse por los órganos de control, en particular por el Ministerio Público, con muchísima mayor intensidad. Debemos decir, no con tristeza, que el posconflicto o el posacuerdo, como lo llama la Defensoría, no va a generar mayores ingresos para las administraciones. Ese es un hecho que debemos conocer desde ya y sobre el cual nos podemos anticipar en torno de que las finanzas públicas y el hecho de que el 33% del presupuesto general de la nación proviene de los precios del petróleo no auguran un futuro mejor del que ya tenemos. En consecuencia, los retos que nos vienen son tener más trabajo con los mismos recursos y la misma gente que tenemos hoy en día. Es importante en este escenario rememorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. ¿Por qué? Porque estos instrumentos internacionales son el referente ético y jurídico de la universalidad de los derechos humanos, de su carácter de interdependencia y de la condición de ser humano que es sobre la cual debemos volcarnos en lo que nos viene. Rememorar también que es la Asamblea Nacional Constituyente que da lugar a la Constitución de 1991, la que nos entrega el catálogo de deberes para superar las crisis ancestrales que ha tenido este país. Y que vemos a lo largo de casi 25 años de constitución política que todavía falta mucho por hacer. Presentamos permanentemente las denuncias en torno a los problemas de la salud, en torno a los problemas de la crisis penitenciaria y vemos que en efecto tenemos un catálogo muy ordenado de derechos, un sistema jurídico profundamente elaborado que no se concreta en el momento de la materialización de los derechos y de hacer efectivas las garantías a que tiene acceso o a que debería tener acceso todo aquel que está en condición de vulnerabilidad. No obstante lo anterior, esto no mina la voluntad de paz que tenemos todos, nuestra creencia en que la conducción del proceso va a producir efectos y que va a proteger a aquellos que más han sufrido en los últimos años el conflicto. Este encuentro nacional del Ministerio Público es sin duda un reto muy importante para la Procuraduría General de la Nación, para la Defensoría del Pueblo, para las personerías. 1.102 municipios que en los próximos 4 años tendrán que avanzar de manera importante en una cultura de paz para que las víctimas identificadas, que sobrepasan los 8 millones de personas, puedan tener la realización de sus derechos económicos y sociales y tengan acceso al medio ambiente también, porque tristemente tenemos que decir que la minería ilegal se cierne en el cielo como uno de los panoramas más tristes y desastrosos como nueva amenaza que nos va a afectar. No hemos superado todavía el narcotráfico, pero estamos entrando en una etapa de minería ilegal y de trata de personas que va a afectar de manera importante el ejercicio de derechos fundamentales por cuenta, sobre todo de quienes son el futuro, me refiero a los niños, las niñas y los adolescentes. Ser constructores de paz entonces implica para el Ministerio Público unas
funciones y responsabilidades adicionalmente a aquellas que históricamente estamos acostumbrados a ejercer. Tenemos que incluir entonces en nuestro mandato como Ministerio Público ser garantes, veedores y acompañantes de la sociedad en la construcción e implementación del proceso que nos viene. Hablar del posacuerdo y Ministerio Público implica simplemente dar un tratamiento especial a todos los sujetos involucrados y a la comunidad. Queremos llamar muy especialmente la atención a aquellos grandes expertos que se dedican a hacer comparaciones entre los procesos que han surtido otros países con posterior a procesos de violencia muy importantes en lo que llamamos justicia transicional, a compararnos con países como El Salvador, como Nicaragua, como Myanmar, como Chechenia, a decir una cosa que es muy importante. Un Estado que ha fallado, un Estado que no ha sido garante, ha sido artífice del conflicto. Segundo, cuando tengamos personas a las cuales vamos a proteger de manera especial, todos aquellos que hayan desarrollado sus actividades económicas, considerados buenos padres de familia, personas honorables, que van a ver que a aquellos que son desmovilizados van a tener privilegios a los cuales no tienen acceso, nos van a generar problemas de enfrentamiento. Debemos llamar la atención sobre eso. En 1992 se desmoviliza el M-19 para marzo de ese año. Y las grandes críticas al proceso de desmovilización de este grupo guerrillero sobre el segundo semestre de ese año fueron: hay que ser guerrillero para que a mí me den un taxi. Les recuerdo esas palabras que tanto pulularon en los medios en aquel entonces y que naturalmente nadie recuerda hoy como buen colombiano. Así las cosas, tenemos que estar conscientes de que vendrán medidas para proteger a los que se desmovilicen y ejercieron violencia. Pero esas medidas van a producir enfrentamientos entre quienes las tienen y quienes no, porque la ausencia de Estado lo que va a producir es presencia estatal, pero solamente en un sector. Debemos cuidarnos de esa polarización, de manera que no se produzcan nuevas amenazas en el sentido de la implementación de los acuerdos de cara a quienes no son beneficiarios de los mismos desde el punto de vista de los subsidios económicos. Este encuentro entonces se presenta como un espacio propicio para que en los actuales momentos tengamos el debate en lo posible sobre las políticas del Ministerio Público en los próximos 4 años y sobre todo en el tema de la cultura de paz que reiteramos. La pedagogía de la paz tiene que ser esencial en estos escenarios, porque como se citaba elocuentemente hace un rato, la mayoría de la gente no está de acuerdo con el proceso. El pueblo decidirá. Hemos sido partidarios del plebiscito y en las instancias jurídicas lo propusimos. Creemos firmemente que debe haber un proceso, pero con unas garantías particulares. Así las cosas, si tenemos una Colombia que es reactiva al proceso, tenemos que dar una cultura de paz en donde le informemos a la gente qué es lo que va a suceder. Porque nosotros como promotores y garantes de derechos humanos tendremos que suplir la falta de pedagogía que vemos en estos momentos en el Estado de informarle a la gente en específico qué es lo que está sucediendo. Entendemos que los grados de incertidumbre se dan por aquel comprendido inicial en torno a los acuerdos según el cual todo está decidido o nada está decidido hasta que todo lo esté. Evidentemente es un hecho que hemos aceptado como defensores estatales de derechos humanos. No obstante, ese grado de incertidumbre tiene que contrarrestarse con un altísimo compromiso pedagógico por cuenta del Ministerio Público, para que la gente tome los elementos y determine qué es lo que quiere de su propio futuro, porque así como aceptamos el proceso, aceptaremos la decisión soberana del pueblo, que no afectará en lo más mínimo las funciones y el compromiso del Ministerio Público con los derechos humanos. Así las cosas, esta invitación a como Instituto Nacional de Derechos Humanos con representatividad internacional inclusive, es para nosotros de agrado en el sentido de poner de presente las reflexiones que estamos planteando en este foro. Así las cosas, a la Defensoría le corresponde constitucionalmente la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, y la gran paradoja es que tenemos que enseñarle a nuestra gente a reclamar los derechos, pero también tenemos que protegerla cuando los reclame, y asimismo tenemos que acompañarla en las vías de reclamación. Los señores personeros tienen que capacitarse y tienen que estar en la posibilidad de entender todos los mecanismos jurídicos de solicitud y refrendación de derechos humanos en torno de acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de tutela,
lo cual les va a demandar un compromiso jurídico mucho más alto que han tenido las generaciones precedentes de personeros. Para atender entonces este mandato y desarrollar un Estado social y democrático es que se hacen estos foros. Es un orgullo enorme para la Defensoría presentarse en compañía de la Procuraduría General de la Nación en esta hora. Queremos acompañar todos los procesos en los diversos momentos de la vida municipal en los cuales se visualice el tema de la transversalidad de los derechos humanos como ejemplo particular en los planes de desarrollo. Los personeros tienen que tener una comprensión muy importante de cómo funciona el presupuesto municipal para realizar vigilancia sobre la ejecución del mismo. Empezar sobre los meses de octubre de cada año, al final de cada año, a llamar la atención sobre las curvas de ejecución presupuestal para que no se produzcan las deficiencias que vemos en algunos municipios. Es inconcebible que en Colombia el año pasado hubiera municipios que hubiesen estado por debajo del 50% de la ejecución presupuestal. Eso habla directamente de la forma como se ejecutan los recursos. Vigilantes tendremos que meternos en esos temas y vigilar además que en los presupuestos de este año, que están a portas ya, porque estamos encima de ese tema, esté orientada una parte hacia los derechos humanos. En esa vigilancia ponernos atentos. Y eso supone entender una de las actividades más complejas del sector oficial, entender qué es una partida presupuestal, qué es un traslado presupuestal, qué es una vigencia futura, qué es una vigencia expirada, para que los alcaldes sepan que nosotros estaremos muy pendientes de su gestión. Y digo alcaldes porque corresponde a los personeros, pero también digo gobernadores porque corresponde a la Procuraduría General de la Nación. En este marco de las obligaciones para la paz, entonces lo que debemos garantizar y certificar es que oficialmente, eficientemente, el discurso de los derechos humanos se haga concreto en el terreno. Y ese es otro llamado de atención que hacemos a los personeros. Deben ustedes compartir y compaginar una doble función, escritorio y terreno. En el escritorio los informes siempre suelen estar correctos. En el escritorio la presentación de la eficiencia y de la eficacia del sector oficial nos da unas cifras, pero es en terreno cuando uno habla con la comunidad y le dicen lo que está pasando, se entrevista con ella y a ello le da la magnitud moral, moral que tiene la investidura de ser agentes del Ministerio Público. En consecuencia, nuestro llamado de invitación como Ministerio Público es que estemos atentos a la implementación y a la materialización a través de una agenda municipal, de una agenda nacional y departamental de derechos humanos, de los recursos estatales en beneficio de los derechos humanos. En este sentido, como lo plantea el borrador conjunto sobre el punto 5 de la Agenda de Negociación de La Habana, tendremos también una particular tarea de fortalecimiento y adecuación al nuevo contexto del acuerdo en cuanto lo conozcamos completamente. Estos retos nos permiten proponer unos puntos con modestia, pero sí con energía, en el sentido de que los personeros tienen que tener una comprensión sociopolítica de sus entornos históricos. Es importante que ustedes conozcan la historia de sus municipios y las tensiones que se presentan alrededor de los mismos, porque en esta articulación es de donde vamos a tener la posibilidad de determinar los futuros conflictos. Las dinámicas territoriales han venido cambiando con ocasión del fenómeno del desplazamiento y precisamente de la minería ilegal también. Encontramos departamentos que tradicionalmente tuvieron presencia indígena con presencia afrocolombiana en lugares en donde sería impensable, por ejemplo, un conflicto de este tenor. La presencia también de actores económicos en la minería ilegal deberá ser revisada a la luz de la consulta previa y de los elementos que garantizan los derechos de las minorías y las comunidades. Por eso el personero tendrá que convertirse en un sociólogo, antropólogo, jurista, filósofo, que tenga una comprensión total de su realidad en el entorno, no solo geográfico, sino político, para poder determinar las consecuencias de las políticas estatales. Asimismo, la protección de los derechos de las minorías, en este caso los campesinos y demás personas en condición de vulnerabilidad. Lo que se denomina el enfoque diferencial, para entender que sobre el principio de igualdad, la acción de derechos humanos reclama diferenciaciones en el tratamiento, debe formar parte de la comprensión de la agenda de los personeros en todos estos 4 años.
La creación, llamamos la atención vehementemente también sobre eso, porque le permitirá articular escenarios prácticos a los personeros de la creación de observatorios de derechos humanos. Este elemento le permite a la comunidad participar con nosotros y articular un discurso conjunto que podemos presentar de manera seria a las autoridades para la resolución de los problemas. La especulación, la falta de rigor científico en muchos de los argumentos le quita seriedad a la forma como los mismos son presentados. Insistir en la construcción de la pedagogía para la paz desde los niveles más bajos de la administración pública hacia arriba, porque los servidores públicos que estén también en contra del proceso dificultarán la articulación del mismo. Si ha de darse, bienvenido, y si no se da, una comprensión ética de derechos humanos permitirá la prestación de un mejor servicio, aun cuando no exista un acuerdo o se determine la existencia de un proceso futuro de paz. Estimados señores personeros, estimamos entonces que un escenario como este, que augura éxito por quien lo realiza, no es sino un momento de reflexión para que vean ustedes el tamaño de trabajo que tenemos en el futuro. Ustedes serán los artífices del Ministerio Público en la paz en el futuro. Para finalizar, augurándole los éxitos, damos las gracias por esta invitación. No solo nos ratifica la condición de hermandad de ser servidores públicos del Ministerio Público, sino también el espacio que se ha dado a la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación para que planteemos desde la Defensoría en nuestras labores lo que consideramos deben ser los énfasis en el futuro. Larga vida al Ministerio Público. Mil gracias.